Yo voy a pedir a los demás que hagamos una oración para que la palabra que Dios ha puesto en mi corazón hoy compartir con todos ustedes sea de bendición, y tanto los niños que están en sus clases como nosotros que estamos aquí y los que están al otro lado sean bendecidos y ministrados con esta palabra que vamos a compartir en el día de hoy. Oramos al Señor. Señor, te damos muchísimas gracias por este culto que estamos celebrando en tu nombre, sabiendo que tú estás con nosotros aquí en medio, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias porque sentimos tu presencia, tu paz, tu calma. Y queremos pedirte ahora humildemente, Señor, que nos ayudes a exponer tu palabra y que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros, Dios mío. Te damos muchas gracias porque siempre tu palabra nos habla, nos instruye, nos anima, nos fortalece, y queremos pedirte que una vez más sea así, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo quiero llevarles, en primer lugar, aunque vamos a leer otros textos a lo largo del mensaje, primeramente vamos a ir a la carta de Santiago. Está casi al final del Nuevo Testamento. Es una carta muy bonita, donde él habla muy claramente todos y cada uno de los temas que él trata. Es muy directo, muy fácil de entender. Esto no significa de que no sea profundo en su mensaje, pero utiliza un lenguaje tan fácil de entender que cuando uno lee la carta de Santiago uno disfruta muchísimo, porque uno entiende lo que lee. Cuando uno lee la palabra y la entiende, uno disfruta y goza muchísimo, ¿verdad? Él habla de muchos temas a lo largo de esta carta y parece ser que con los ricos estaba un poco picado, ¿eh? A los ricos les habla muy fuerte, porque era una época en la que las clases sociales estaban muy bien diferenciadas y los ricos en aquella época pues afligían a los pobres, e incluso algunos convertidos con mucha capacidad económica iban a las iglesias y pretendían que fueran tratados de una forma diferente, ¿no? En un trato preferencial, y eso ni al Señor le agrada y a Santiago pues lógicamente tampoco, ¿no? Y él habla mucho acerca de someterse a Dios, de buscar la sabiduría que viene de lo alto, porque también habla de una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero habla de la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. Que dicho sea de paso, él dice que si algún hermano en algún momento de su vida necesita sabiduría, porque no sabe qué hacer, pues que la pida el Señor. Pero cuando pida, que pida con fe, no dudando. Y el Señor dice que le dará la sabiduría necesaria para, en fin, para tomar la decisión o para hacer lo que le corresponda hacer. Habla acerca de la lengua. Habla acerca de la importancia de las obras. En fin, toca muchos temas y en cierto sentido alguien ha dicho, o algunos comentaristas han dicho, que tiene un estilo parecido a los proverbios del Antiguo Testamento, porque salta de un versículo a otro tocando un tema, tocando otro tema, y a veces parece como que pierde el hilo, pero luego lo retoma. Es una carta muy interesante, es una carta muy bonita. Hay varias personas en el Nuevo Testamento que tienen el nombre de Jacobo o Santiago. El Señor Jesucristo tenía un hermano que se llamaba Santiago. Estaban Santiago los hijos de Zebedeo, estaban Santiago los hijos de Alfeo. Hay varias personas que reciben este nombre. Y en el capítulo 4, él toca un tema que a mí particularmente me ha llamado muchísimo la atención. Y ahora les voy a decir por qué, cuando terminemos de leer la porción. En el capítulo 4 de Santiago, desde el versículo 13 en adelante, la palabra de Dios dice así: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Si algo creo que todos hemos aprendido en este último año, es que eso de hacer planes a largo plazo, como que ya no va. Ya todo es a corto plazo. Hemos visto que el mundo cambia de un día para otro con una rapidez tremenda. Hemos visto cómo la economía, las familias, las naciones, todo cambia con una rapidez tan brutal que eso, ya digo, de hacer planes a largo plazo, pues como que ya no va con nosotros. En aquellos tiempos de la Biblia en los que se escribió esta carta, el Imperio Romano no paraba de conquistar nuevas tierras. Y cuando conquistaba nuevos territorios, Roma tenía la costumbre de levantar nuevas ciudades y de invitar a la gente alrededor o de otras naciones a que fueran a vivir a esas ciudades. Y muchos judíos iban, porque el Señor les dio a ellos la capacidad de hacer negocios y de ganar dinero. Y muchos judíos iban a esas ciudades recién inauguradas para empezar una vida nueva. Y hacían planes, sobre todo con el objetivo, con la intención de ganar dinero, de hacerse ricos rápidamente, porque montarían el primer negocio de lo que fuera y lógicamente la gente tendría que recurrir a él para comprar lo que fuera. Y Santiago, observando la costumbre que había en aquella época de buscar nuevos territorios, nuevos lugares para empezar una vida nueva y ganar dinero rápidamente, fácilmente, dirige estas palabras específicamente a ese tipo de personas. Esas personas que hacían planes sin consultar con Dios. Esas personas que hacían planes a largo plazo y no metían a Dios en sus planes, sino que tenían como una especie de agenda, pero Dios no aparecía por ninguna parte. Y hay una clarísima advertencia para nosotros los creyentes hoy en día acerca de no hacer planes a largo plazo, porque es perder el tiempo y sobre todo cuando no consultamos con Dios podemos correr graves peligros. ¿Qué es la vida? Es el título del mensaje de hoy. Santiago dice que la vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y cuando te das cuenta se ha desvanecido y se ha ido para siempre. La semana pasada fui a un tanatorio a darle la despedida a un hermano mucho más joven que yo, que tuvimos la oportunidad de conocerlo con 14 años y llevarlo a los pies de Cristo, y por un tumor que tenía en su cabeza, pues ya en este momento no está entre nosotros, sino que está en la presencia del Señor. Y algunos de ustedes lo conocieron, porque durante algún tiempo fue el batería de esta congregación, de esta iglesia, nuestro hermano Santi, que partía a la presencia del Señor la semana pasada. Y uno dice, Señor, una persona joven, una persona tan noble, ya no está entre nosotros, ¿verdad? La última vez que lo vi, me lo encontré en un centro comercial junto con su esposa. Nos saludamos y me pidió allí en el pasillo de ese centro comercial que orara por él. Y esa fue la última vez que lo vi. Y la próxima vez cuando supe algo de él es que ya no estaba entre nosotros. Y uno se queda como sorprendido, ¿verdad? Lo rápido que le pasó la vida a este hermano. Pero esta semana, una hermana desde Bélgica, un matrimonio precioso con su niño, que han viajado en varias ocasiones con nosotros a Israel, me mandaba un WhatsApp pidiéndome oración por su marido, que necesitaba urgentemente un milagro en su vida. Lo llamé, él está en el hospital, o estaba en el hospital, hicimos una videollamada, nos vimos y le han diagnosticado un cáncer y le han dado 3 meses de vida. Un hermano que fue al médico, se encontraba mal y el médico le dijo, esto es lo que tienes y no hay nada que hacer.
Y pensando en todo esto, leyendo estos versículos, yo decía, Señor, hacer planes hoy en día a largo plazo, ¿para qué sirve? Si capaz que hoy es el último culto que estamos aquí. ¿Quién sabe lo que nos depara la vida? ¿Quién sabe cuánto tiempo nos queda? ¿Quién sabe si algunos de los que están aquí tal vez no llegaremos a fin de año? Solamente Dios lo sabe. Él es el que da la vida y el que la quita cuando quiere y como quiere. Y muchas veces observo a creyentes cómo oran, cómo organizan su vida, y me doy cuenta de que sin darnos cuenta podemos caer en el error de hacer planes y proyectos y llenar la agenda con actividades. Pero, por supuesto, si Dios quiere, llevaremos a cabo esos planes, porque si Dios dice no, por más que nos empeñemos, no tiene ningún sentido. Estaba leyendo algunos versículos donde Pablo abre su corazón, por ejemplo, a los hermanos de la iglesia de Corinto, y les cuenta sus planes, y les dice, voy a ir aquí, voy a ir allá, y quiero hacer esto, y quiero hacer aquello. Y hay un momento en la carta de Pablo a los Corintios que les dice, iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Me impactó mucho esa forma de hablar de Pablo. Yo iré pronto a vosotros, pero siempre y cuando el Señor quiera. Primera de Corintios 4:19. Más adelante en la misma carta dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Primera de Corintios 16:7. Un varón de Dios, un hombre con unos dones y unas habilidades ministeriales tremendas, pero él sabía perfectamente que si el Señor no permitía, si el Señor no quería que fuera a Corinto, a Macedonia, a Éfeso, a donde fuera, no iba a ir por muchos planes que tuviera. Y esa es la mentalidad con la que nosotros tenemos que movernos hoy en día. No vamos a hacer planes sin consultar con Dios, porque ya el Señor nos ha demostrado clarísimamente que la vida es muy corta y que eso de hacer planes a largo plazo no tiene ningún sentido. Eso no significa de que vamos a vivir muertos de miedo. Eso no significa de que vamos a estar inactivos y con una inseguridad constante y permanente en nuestra vida, ni muchísimo menos. El miedo no es de Dios. La inactividad no es la voluntad de Dios para nadie. Y vivir con inseguridad constante y permanente, menos todavía. Una cosa es que sepamos que el tiempo está en las manos del Señor y otra cosa es que vivamos con miedo, inseguros, de brazos cruzados. Nada que ver en absoluto. El futuro no está en nuestras manos. No controlamos el factor tiempo. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay 533 versículos en la Biblia que hablan acerca de la importancia del tiempo? 533 versículos. Y hay un capítulo casi entero, que es el famoso capítulo 3 del libro de Eclesiastés, donde en 29 ocasiones diferentes Salomón utiliza la palabra et, que es la palabra tiempo. Y él dice que en la vida tenemos que mentalizarnos, estar preparados y reconocer que en la vida hay tiempo prácticamente para todo. Tiempo para morir, tiempo para vivir, para morir, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para reír y pasarlo bien y tiempo también para llorar. Y él habla en 29 ocasiones de distintas circunstancias o situaciones en la vida en las que nos vamos a encontrar, porque prácticamente tendremos tiempo para todo. Me llama mucho la atención que Pablo le da mucha importancia al factor del tiempo y llega a decir, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. También Salomón en esos proverbios, tantos que escribió, hay uno que aprendí hace muchos años que es el 27:1, que dice, no os jactéis del día de mañana, porque no sabes qué traerá de sí el día. No te jactes, como diciendo, bueno, yo controlo el presente, el mañana y el pasado mañana. No te jactes, no hables así, porque tú no sabes lo que va a traer el mañana. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó en el Sermón del Monte que no tenemos que estar afanados ni preocupados por el día de mañana,
sino que basta a cada día su propio afán. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viviendo estos días con mucha expectativa y viendo a ver qué es lo que termina de suceder en este país de Kabul, de Afganistán, cuya capital es Kabul, ¿verdad? Donde hay una especie de calma tensa. Cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. Fíjense la cantidad de miles y de miles de personas que están desesperadas, tratando de salir como sea de ese infierno. Y creo que fue ayer o antes de ayer, un terrorista suicida se metió en medio de esa multitud y se explotó y murieron 170 personas. Personas que jamás en la vida se les hubiera ocurrido que estando en aquel lugar esperando un avión, una salida, ese iba a ser el último día de su vida. Incluso algunos soldados que estaban ya a punto de salir para su país también perdieron la vida. No somos dueños de la vida, no somos dueños del mañana. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que partir de la base de que lo que tengamos que hacer, hágalo pronto, antes de que sea demasiado tarde. También Salomón, que era un hombre que reflexionaba y meditaba sobre tantas cosas, en su libro de Eclesiastés dijo: acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos, antes de que pierdas la visión, antes de que vengan los dolores, antes de que te quedes ciego, antes de que te vengan los problemas y de la vida, antes de todo eso, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Tenemos al Señor presente en nuestros planes y en nuestros proyectos? Una vez escuché una entrevista que le hacían a un famoso cantante, donde decía que tenía su agenda llena para los próximos 5 o 6 años, si no recuerdo mal. Tener la agenda llena para los próximos 5 o 6 años. Y después vino el COVID y todo eso, y seguramente su agenda la tuvo que tirar a la basura. Yo no sé si tú llevas una agenda y unos planes y unos proyectos y unos sueños, pero como no metas al Señor en esos sueños, planes y proyectos, ¿quién te asegura a ti de que vas a poder cumplir con todos tus sueños y con todos tus objetivos? Por eso siempre le digo a la gente: ¿has orado y has consultado con Dios lo que has decidido hacer? ¿O simplemente te has limitado a informar a tus padres, informar a la iglesia, informar a Dios de lo que tú ya en tu corazón has decidido hacer? Esa es una mala costumbre. Por eso Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Y pecamos cuando informamos a Dios de los planes que ya hemos decidido llevar a cabo. Esa no es la actitud de un cristiano maduro. La actitud de un cristiano maduro que quiere agradar a Dios tiene que ser: Señor, esta es tu voluntad. ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que me dedique a esto? ¿Quieres que me quede aquí? ¿Quieres que me vaya para allá? En otras palabras, Señor, no quiero forzar circunstancias. No quiero que respaldes mis planes si no coinciden con tus planes. Que no se haga nunca nuestra voluntad, sino la de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La vida se pasa volando. Curiosamente, el otro día Miriam estaba así como un poco mosqueada porque no le hace gracia cumplir 25 años. ¡Oh, qué tragedia! 25 años. Qué tremendo, ¿no? Si nos miramos a nosotros mismos, por lo menos en mi caso, no sé en el vuestro, a mí la vida se me ha pasado volando. Ni me he enterado, pero aquí estoy, aquí he llegado. Pero tal vez por la actividad, tal vez porque hemos estado siempre metidos en las cosas del Señor y no hemos tenido prácticamente tiempo para aburrirnos. La vida pasa tan rápidamente que ahora te paras y dices: Señor, me queda menos de lo que ya he vivido. Incluso en el ministerio, a menos que Dios te dé una fuerza de un toro, lógicamente siempre le queda a uno menos vida de la que ya ha vivido cuando uno llega a ciertas edades, ¿verdad? Por eso qué importante ahora más que nunca, y sobre todo los jóvenes, los que todavía teóricamente tenéis muchos años por delante, que se acostumbren a consultar con el Señor todos los pasos que queréis dar.
Porque nadie de nosotros está vacunado en contra de errores, en contra de equivocarnos, sino más bien todo lo contrario. Yo recuerdo pasajes en la Biblia que me han hecho reflexionar mucho, como por ejemplo un día cuando el rey David le comenta al profeta Natán que tiene en su corazón el plan, el proyecto, la idea de construirle una casa a Dios, un templo. Y llega el profeta Natán y le dice: haz todo lo que pongas, lo que sientas en tu corazón, porque Dios está contigo. Y al día siguiente tiene que llegar y decirle: Dios te dice que tú no puedes construir ese templo, sino tu hijo lo hará. ¿Qué había de malo en construir una casa, un templo a Dios? Nada. Pero los planes de Dios no eran que David fuera el que construyera el templo, sino su hijo. Para él su sueño en la vida era construirle un templo al Señor. Además, ya estaban todos los enemigos prácticamente sometidos, derrotados. Todos pagaban impuestos. Había paz en el país, todas las fronteras estaban bien seguras. Era el momento idóneo para comenzar a construir ese templo. Pero el Señor dijo no. Y él se murió con ese anhelo en su corazón de construir esa casa, ese templo al Señor. Pero le preparó todo para que su hijo Salomón lo hiciera. Así son las cosas del Señor. Unos siembran, otros cosechan, unos preparan todos los materiales para la construcción del templo, otros lo construyen. Cada uno de nosotros tenemos que consultarle al Señor si lo que estamos haciendo con la única vida que tendremos, que es esta, porque con la otra vida no contamos, en el sentido de que allí no vamos a mandar nosotros, pero con la única vida que nosotros podemos tener un mínimo de voluntad, tenemos que acostumbrarnos a someter todo absolutamente a Dios, para no perder el tiempo, para no encariñarnos, para no entusiasmarnos con cosas, con planes, con lugares, con personas que al fin y al cabo no entraban dentro de los planes de Dios. ¿Qué sentido tiene invertir mi vida, mi tiempo, mi energía, mis dones, mi juventud en algo para lo cual yo no nací, en algo que Dios no dispuso para mi vida? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Haber perdido mi tiempo, haber perdido mi vida en cosas que no eran de la voluntad de Dios. Sí, habrás ganado mucho dinero, pero dice la Biblia que un hombre, y si ustedes han prestado atención a la lectura esta tarde, fue muy interesante la parábola que el Señor contó. Un hombre que fue prosperado en sus negocios, un hombre que decidió ampliar sus graneros, porque había producido tanto su herencia, había producido tanto su negocio, que dijo: bueno, voy a derrumbarlo todo y voy a construir graneros más grandes. Los derribaré, edificaré mayores, guardaré mis frutos, guardaré todos mis tesoros, todo mi patrimonio. Y cometió una gravísima equivocación. Le habló a su alma, le habló a sí mismo y dijo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Y el Señor le dice: necio, estás hablando y comportándote como un necio. Tendrás dinero, tendrás mucho patrimonio, tendrás muchas cosas, pero eres un necio. Porque la forma como hablas delata tu inmadurez. La forma como hablas no es de un hombre sabio. ¿Cómo le vas a decir a tu alma que todo lo que has acumulado es para que ahora reposes, comas, bebes y disfrutas de la vida? Si esta noche vienen a buscarte, a pedirte tu alma, ¿qué harás con todas tus riquezas? No te van a servir absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Dice: así es el que hace para sí tesoro, pero no es rico para con Dios. ¿Estás atesorando en Dios o estás atesorando para este mundo pasajero y efímero, que es como neblina que pasa rápidamente? Cuando uno observa a las personas del Antiguo Testamento, sobre todo al principio en el libro del Génesis, la cantidad de años que vivían, llegando a edades tremendas, como por ejemplo la del famoso Matusalén, que parece que no se moría nunca, ¿verdad? 100, 200, 300, 400, una barbaridad de años. Pero al final, por muchos años que vivieron, todos y cada uno de ellos murieron y partieron a la presencia de Dios. Y por muchos años que podamos vivir en este mundo, tarde o temprano tendremos que reconocer que en este mundo estábamos de paso. Tuvimos el privilegio de haber conocido a Cristo y de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal.
de haber entendido el Evangelio. Pero no solamente eso es importante, sino una vez que yo me he convertido, lo cual no es fruto de la casualidad, sino del plan de Dios para mi vida, como aquel sabio hombre, tenemos que decirle al Señor, y ahora que soy salvo, ahora que he entendido el Evangelio, cuando hay millones y millones de personas en el mundo que no saben ni quién eres, jamás en la vida han tenido una Biblia en la mano, y yo dentro de toda esa multitud enorme de personas te he conocido, he entendido la palabra, tengo la Biblia conmigo cada día, ahora ¿qué quieres que yo haga? Porque sería absurdo y necio por nuestra parte pensar que me he convertido para nada. Simplemente para no irme al infierno, simplemente para ir a la presencia del Señor. Y el tiempo desde que me convertí hasta que vaya a la presencia del Señor, ¿qué hago? Puede ser que en algunos casos algunos tienen que seguir haciendo y dedicándose a lo que hicieron antes de convertirse, no digo que no. Pero por ejemplo el apóstol Pablo o Saulo de Tarso recién convertido tuvo el valor de preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? Porque teóricamente, lo humanamente, lo lógico hubiera sido volver a Jerusalén, contarle a los que te enviaron que tuviste una experiencia que te cambió la vida y seguir con tu tradición, con tu ley, con tu mundo de rabino, etcétera, etcétera. Pero fue valiente y se atrevió a decirle a Dios, ¿y ahora qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. No le habló un ángel, no le habló Dios con una voz audible revelándole el plan para su vida, pero Dios utilizó a un hombre fiel que estaba viviendo en aquella ciudad que se llamaba Ananías. Y Ananías fue, oró por él y le dijo, hermano Saulo, esto y esto es lo que Dios quiere que hagas con tu vida. ¿Tú has tenido esa segunda experiencia? ¿O has tenido solamente la experiencia de haber nacido de nuevo? Gloria a Dios por ella. ¿O has tenido la segunda experiencia de decir, no solamente me convertí, sino que además esperé en el Señor y el Señor me reveló cuál era su voluntad para mi vida? Yo sí la tuve, tanto la primera como la segunda. Le dije una noche al Señor, muy joven, ¿qué quieres hacer con mi vida? Y Él puso en mi corazón y las puertas se me abrieron y las circunstancias se dieron para que yo me preparara. Y en los últimos 40 años de mi vida he estado sirviendo a Cristo, lo cual ha sido la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Y lo que lamento es que no podré tener tal vez otros 40, 50 o 60 años sirviendo al Señor, porque hay tanto por hacer. Hay tantas vidas que aún no han conocido a Cristo. Hay tanta palabra que aún queda por enseñar. Pero gloria al Señor que en la Biblia vemos que uno moría y Dios automáticamente levantaba a otro. Me imagino que para el pueblo de Israel habrá sido una tragedia, una pérdida tremenda el haber perdido a Moisés, porque además ni pudieron enterrarlo, porque se fue una mañana a orar al monte y nunca más volvió, porque dice que Dios lo enterró y nadie sabe dónde Dios lo metió. Y me imagino que algunos habrán dicho, ¿y ahora qué hacemos? El Señor levantó a otro hombre llamado Josué. Amén, hermanos. Y Josué terminó la tarea que Moisés no pudo acabar, que era la de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida y después distribuir la tierra proporcionalmente a todas y a cada una de las tribus, de las familias. Y cuando muere Elías, aquel hombre valiente, aquel hombre que Dios usó tanto, alguien habrá dicho, bueno, ¿y ahora? ¿Ahora cómo Dios nos va a hablar si no hay nadie? Claro que había alguien. Dios levantó a un Eliseo. La tragedia fue que cuando murió Eliseo no hubo otro que se levantara como él. Y hoy en día tenemos que partir de la base de que nos complementamos los unos a los otros. Y uno llega hasta un punto y el otro sigue de ese punto al siguiente y así sucesivamente. Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿para qué me has traído a este país? ¿Para qué me has traído a esta iglesia? ¿Por qué he conocido este ministerio? ¿Por qué te he conocido a ti? El otro día paseando por la calle, oía a algunas personas hablar y conversaciones y yo decía, Señor, no sé cómo hoy en día hay gente que es capaz de vivir sin Dios. Vidas huecas, vidas vacías, no tienen tema de conversación, siempre hablan de lo mismo. Pones la televisión y llega un momento que dices, Dios mío, me siento como un bicho raro. Todo lo que oigo
es como en otra frecuencia completamente diferente a la que nos tenemos que mover los creyentes. Vemos una necesidad tremenda en Afganistán. Bueno, yo no hablo el idioma de ellos ni mucho menos, pero hasta te entran las ganas de decir, Dios mío, me gustaría ir para allá para poder evangelizarles y poder hablarles de Cristo, ¿no? Y como Afganistán hay 20.000 lugares en el mundo donde hay tanta necesidad de tanta gente que no conoce al Señor. Y después, por otra parte, te encuentras a un montón de creyentes aburridos, que no le encuentran sentido a su vida. Creyentes que pasan los días, las semanas, los meses y los años, y cuando no le duele aquí, le duele allá, y cuando no le duele allá, le duele por allá, y siempre soy yo, mi necesidad, mi economía, mi dolor, mi artrosis, mi artritis, mi no sé qué. Y yo digo, pero Dios mío, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de que no estamos en esta vida para perder el tiempo? Sino que estamos en esta vida para cumplir con el propósito por el cual tú permitiste que yo naciera y volviera a nacer de nuevo al conocerte a ti. ¿Qué es la vida? Neblina, lo dice bien claramente la palabra de Dios. Es una neblina. Cuando te das cuenta, llegas a los 25, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80 y vamos a parar ahí. Y uno dice, ¿y qué son 80 años? ¿Qué son 90 años? Me acuerdo un día fui a ver a mi abuelo en los últimos días ya de vida que le quedaban. 106 años tenía en ese momento cuando hablé con él y se me queda mirando y me dice, ¿y yo por qué vivo tanto? ¿Por qué vivo tanto? No me muero nunca, me dice. He enterrado a todos mis amigos, he enterrado a montones de gente. Y se cumplió aquello que decía mi padre, el viejo, el abuelo nos va a enterrar a todos, porque todos se morían menos él. Pero al final murió, se le acabó la pila. Y uno dice, madre mía, 106 años. ¿Y qué son 106 años? No es nada, es neblina que pasó. Duró un poco más la neblina ese día, pero al final la neblina terminó también disolviéndose. Hay un versículo en la Biblia, en el libro de Eclesiastés, vengan conmigo por favor al capítulo 3, muy interesante, donde Salomón, reflexionando acerca de lo que es la vida, las distintas circunstancias, momentos y experiencias que vamos a tener, él dice lo siguiente: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Eclesiastés 3:9. ¿Qué provecho tiene? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de aquello en lo que me afano? Dice Salomón, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y bebe y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Es como un círculo, ¿verdad? Unos van, unos vienen, unos mueren, unos nacen. Pero las lecciones que el Señor ha grabado a fuego en nuestros corazones en este último año, creo que no tenemos que olvidarlas nunca en la vida. Dios nos está dando oportunidades hoy en día más que nunca para que podamos hacer lo más importante que podemos hacer, que es servir a Dios, servir a su obra y dar la vida en rescate por muchos. ¿Cuántos dicen amén? Nadie de los que están aquí en esta tarde que ha conocido el Evangelio tiene por qué sentirse inútil, que no sirve para nada, que no está capacitado, que no sabe. Déjense de excusas, hermanos. Todos y cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados específicamente por el Señor. Primero para que le conociéramos a Él. Pero ya le conoces, ya está, gloria a Dios. Ahora cada día nos esforzamos, leemos la palabra, estudiamos, oramos, nos congregamos. Eso es normal en la vida de cualquier creyente, el crecimiento, el desarrollo, la madurez, ¿verdad? Pero la actividad propia de cada miembro es insustituible. Nadie puede ocupar tu lugar en el cuerpo, porque cada uno de nosotros tenemos una función que cumplir.
Y la Biblia dice que una iglesia sana es cuando cada miembro reconoce para qué está en ese cuerpo, cuál es su función y cuál no es su función. A veces veo gente que se quiere dedicar a lo que Dios no lo ha capacitado, en vez de dedicarse y ocuparse a lo que Dios sí le ha capacitado. No tienen que imitar a nadie, no tienen que frustrarse diciendo, a mí me gustaría cantar o predicar o hacer o ser como aquella otra persona. No, porque no es así como tenemos que movernos en el reino. Tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿cuál es mi función? Y dice la Biblia que hay miembros en el cuerpo que parece que no sirven para nada, pero a la hora de la verdad son a veces los más necesarios. Y hoy en día necesitamos un ejército de hombres y mujeres que pasen tiempo orando a Dios. Hay tantas necesidades. Una de las cosas que más me golpea el alma cada día es cuando recibimos cientos de peticiones de auténticas tragedias, de niños que se están muriendo, de familias destrozadas, de gente que le han diagnosticado un cáncer, de gente que se encuentra, y es todos los días, peticiones y peticiones y peticiones, y necesitamos un ejército de personas que tomen conciencia de la realidad del mundo espiritual. El mundo espiritual está cambiando de una forma galopante, tremenda, y espero equivocarme en lo que voy a decir, el tiempo lo dirá, pero probablemente cambios aún más brutales, más bruscos que los que hemos experimentado en este último año están en el horizonte. Desde hace años, simplemente para ponerles un pequeño ejemplo, desde hace años Israel viene advirtiendo al mundo del peligro de que una nación árabe se haga con armas atómicas. No hay ninguna nación árabe hoy en día en el mundo que disponga de armamento nuclear, ninguna. Pero hay una que Israel viene años diciendo están preparándose para tener su armamento nuclear, y me refiero concretamente a Irán, la antigua Persia. El Estado Mayor del Ejército de Israel acaba de anunciar hace unos días algo que muchas veces no aparece en los medios de comunicación, que en menos de 2 meses se calcula que Irán ya puede tener su armamento nuclear preparado y dispuesto. ¿No les ha sorprendido la velocidad y lo rápido con lo que están saliendo los soldados norteamericanos, por ejemplo, de Afganistán, donde han estado 20 años? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanto apuro? Parece que hay que salir ya. ¿No lo podían haber hecho hace años de una forma más escalonada, mejor organizada? ¿Por qué tanto prisa? Porque Estados Unidos no puede permitirse el lujo de tener a 400,000 soldados en un país haciendo prácticamente nada, sabiendo lo que se viene encima. Israel se está preparando para atacar Irán. No puede esperar que Irán le ataque, porque si Irán le ataca, lo destruye. Israel tiene que pegar primero para no ser destruida. Si en los próximos meses, como se comenta, Israel decide atacar Irán porque sabe que le queda poco tiempo, menos de 2 meses, para decir vamos a por ellos, el mundo va a cambiar completamente. Por eso cuando veo a creyentes hablando de vanidades, de modas, de cosas ridículas y absurdas, yo digo, pero no son conscientes de la que se nos viene encima. Si este hecho, que espero que se dilate en el tiempo, se va a llevar a cabo en los próximos meses, nuestra vida va a cambiar para siempre. Y puede ser el inicio perfectamente de una tercera guerra mundial, donde se van a utilizar una serie de armas que no se han utilizado jamás, y donde los bloques bien posicionados, los chinos, los rusos, los árabes, Occidente, Oriente, ya cada uno sabe dónde colocarse y qué fichas mover en el tablero. Por eso lo que tengamos que hacer, queridos hermanos, vamos a hacerlo pronto, porque el tiempo se acorta y no hay tiempo que perder. Y la palabra del Señor nos enseña que Cristo viene pronto, pero antes de que el Señor venga, dará un tiempo de gracia para que el hombre conozca el Evangelio. Pero dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique?
no tenemos que decir que no ha habido personas que se han convertido, vamos a decir, entre comillas, solas. Sí, hay algún caso por ahí, sí. Alguna persona que se compra una Biblia, que viene a una iglesia, sí, pero son los menos. El sistema de Dios es que la iglesia se ponga las pilas y predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y la Biblia dice que antes de la venida del Señor habrán una serie de señales que ya se están dando y que probablemente muchos de nosotros las veamos y por lo tanto ya no hay tiempo que perder. Sé sabio con la utilización de tus recursos económicos. Sé sabio con tu tiempo. Organízate de tal manera de que tengas tiempo para estudiar las profecías, para prepararte, para servir al Señor. Y mira, y cualquiera, sea pastor o no sea pastor, lleves un año, lleves poco tiempo, cualquiera puede ir a una librería cristiana y comprar 100, 200 Nuevos Testamentos, Biblias, y salir por el barrio un día y regalárselas a esos jóvenes que están ahí en la calle, o al señor este que está en el bar que saludas todos los días. Cualquiera de nosotros puede acercarse a una persona y decirle, oye, mira, quiero regalarte algo que te va a venir muy bien, un libro, una Biblia, un Nuevo Testamento, invitarlo un día al culto, darle una tarjeta, que hay cientos de tarjetas todavía por ahí sin repartir, donde aparece la página web de la iglesia, los canales de Facebook y de YouTube, para que puedan escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes cuántas miles? Y ya puedo hablar de miles, ¿Sabes cuántas miles de personas viendo las redes sociales se han reconciliado con el Señor y han conocido a Cristo como su Señor y Salvador personal en este último año? Es incontable el número. Es incontable. Me decía uno de los colaboradores que tenemos en Centroamérica, en Costa Rica, y dice, pastor, es imposible controlar esto, ya perdimos el control. Ya ni siquiera los grupos de WhatsApp nos sirven porque ya hemos llegado a un límite en el que ya ahora tenemos que comenzar a meter a la gente en otros sistemas porque ya el WhatsApp se nos ha quedado corto. Cientos y cientos y cientos y cientos, miles de personas. Me decía Priscila el otro día, que es una de las que atiende los correos, un promedio de 100 y pico correos cada día, ¿sí o no? Necesidades, peticiones, vengan para aquí, queremos bautizarnos, queremos casarnos, queremos abrir una iglesia, queremos que nos visiten todos los días. Por eso, mis queridos hermanos, no hay tiempo que perder. ¿Qué es la vida? Es neblina que se pasa, pero mientras estemos con vida, podemos ser útiles en las manos de nuestro Dios. Si usted se quiere dedicar a sus cosas sin tener en cuenta al Señor, sin meter al Señor en su agenda, Dios le bendiga. Pero necesitamos urgentemente de hombres y de mujeres que se tomen en serio este tiempo y que sepan que queda poco tiempo. Ya sé que es como un tópico, ¿no? La iglesia viene diciendo, los predicadores, los pastores, venimos diciendo hace años que queda poco tiempo, pero hermanos, hay que ser ciego, hay que ser una piedra para no darse cuenta de que nuestro mundo se está cayendo a pedazos. Cualquier momento que pongas la televisión te das cuenta de que el mundo está perdido. Sodoma y Gomorra está por todas partes. Las presiones, las tentaciones, la manipulación, etcétera, etcétera, que está viendo nuestro tiempo, jamás en la historia lo habíamos vivido. De hecho, hasta la gente, si se han dado cuenta, hasta la gente ha cambiado. Yo hablo con gente prácticamente cada día y noto que la gente ha cambiado. Antes podías dialogar, hasta discutir de religión, discutir de Dios, discutir de Biblia, pero están como cauterizados, como robotizados. Ni sienten ni padecen. Antes discutías que si los católicos, que si los evangélicos, que si la Virgen, que si los santos. Hoy en día la gente está con una frialdad tan espectacular que ya no es como antaño, que el tema religioso, entre comillas, era una novedad. Hoy en día, ¿quién habla de Dios? ¿Quién habla de Biblia? Prácticamente nada. Es una de las señales de los últimos tiempos, la frialdad del mundo hacia Dios, pero que no sea la característica de la iglesia hoy en día para nosotros, porque la Biblia dice que el amor de muchos también en los últimos tiempos se enfriaría, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y yo quiero ser de los que perseveran hasta el fin, para que ninguno me quite la corona que el Señor tiene preparada para mi cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Qué es la vida?
es neblina que aparece y se desvanece rápidamente. Pon tu vida en las manos del Señor. Pon tu vida, tus recursos, tu juventud en las manos de Dios. Y te vas a dar cuenta de que no hay tiempo ni para estar desanimado, ni para estar triste, ni siquiera ni para pecar. No hay nada mejor que estar activo en las cosas del Señor. Si tu cabeza está todo el día pensando en lo material, todo el día pensando en lo económico, tienes un grave problema, querido hermano y hermana. Tienes un gravísimo problema. Si lo material te absorbe, si lo material te quita el sueño, si lo material te preocupa, quiere decir que no estás ocupado en las cosas del reino. Porque cuando uno está ocupado en las cosas del Señor, no está preocupado por nada ni por nadie. Y los tiempos en los cuales el Señor ha decidido que tú y yo vivamos son tiempos diferentes, muy parecidos a los tiempos de Noé, de violencia por todas partes, donde padres matan a sus hijos, donde se oyen pecados terribles que nunca antes se habían oído entre nosotros, de gente que hace locuras y le ha perdido el miedo a la muerte, le ha perdido el respeto a Dios. Y parece que cuanto más normas ponen, más fácil para algunos es quebrantarlas. Hay un endurecimiento, una frialdad, una soberbia, una arrogancia tan grande en la gente que se creen que porque tienen casa y coche y dinero y trabajo ya lo tienen todo. Y como la parábola que he contado en esta tarde, ¿de qué te sirve todo lo material si mañana te viene un infarto, si mañana te diagnostican un cáncer, si mañana te dicen que te quedan 2 o 3 meses de vida? ¿De qué te sirve el dinero? Dime, ¿de qué te va a servir? ¿De qué te va a servir tu carrera, tus estudios, tu coche, tu dinero, tu joya? De nada, de nada. Están muriendo gente por todas partes. Por todas partes está muriendo gente joven, gente mayor. Prepara tu vida, porque tarde o temprano tendrás que enfrentarte ante la realidad de que tu vida se acaba. Los ricos se mueren, y los pobres también, y los blancos, y los negros, y los cristianos, y los ateos se mueren. Es ley de vida, y por eso es muy importante que tú digas, ¿qué estoy haciendo con mi vida, con mis hijos? ¿Quién está atendiendo a mis hijos? ¿Qué están aprendiendo mis hijos en la escuela? ¿Qué basura le están metiendo a mis hijos en las clases? Y tú no te enteras porque estás en tu mundo, estás en un mundo desconectado de la realidad, donde tus hijos a veces prefieren ir al amigote del barrio, hacerle la pregunta que le deberían haberle hecho a su padre, pero su padre está muy ocupado y su madre está también muy ocupada. Es tiempo de buscar a Dios. Ya no hay tiempo que perder. La gente está atontada, la gente está perdiendo el tiempo en boberías, en tonterías, y no se dan cuenta de que esto se acaba y Cristo viene pronto. Y puedes reírte, puedes burlarte, puedes hacer lo que quieras, pero la realidad es la misma. La semana pasada te acabo de decir, fui a enterrar a un amigo mío, un hermano más joven que yo. Y esta semana hablé por videoconferencia con otro hermano que le han dado 3 meses de vida y estamos orando para que Dios haga un milagro en su vida. Un hombre bueno, con un hijo, con una esposa, un hombre fiel, pero que le ha tocado esto en la vida. ¿Y quién no te dice a ti que mañana te puede tocar a ti? ¿O qué te crees que vas a vivir aquí en esta vida toda la eternidad? Estamos de paso, queridos hermanos y amigos. ¿Saben cuánta gente cada día muere sin esperanza? ¿Saben cuánta gente se quita la vida? ¿Saben cuántos jóvenes están aburridos porque no tienen nada? Ni trabajo, ni estudio, ni familia, ni nada. Es tiempo de hablar de la esperanza y de la fe que tenemos en nuestro Dios, porque solamente Dios puede salvar a España. Ningún partido político, ningún hombre puede salvar esta nación. Esta nación está en coma hace muchos años. El mundo está en coma. Las familias están destruidas. Y no es que esto sea un mensaje apocalíptico para asustar a nadie, es que hay que ser ciego para no darse cuenta. Hasta hace pocos años Venezuela era una maravilla de país. Miren cómo está hoy en día. Hasta hace no muchos años otros países donde la gente iba a buscar trabajo
hoy en día están hechos pedazos y la gente desesperada por salir. Las imágenes de esos niños en cloacas con agua putrefacta hasta la cintura, esperando que un soldado tenga un poco de piedad y de misericordia para montarlo en un avión y salir del infierno, son realidades que están ocurriendo hoy en día en el mundo. La gente sigue pensando en el fútbol, la gente sigue pensando en sus vacaciones. Sigan jugando, sigan jugando. Pero es tiempo de buscar a Dios. No hablo de una religión, no hablo de una iglesia, hablo de Dios. Hablo de buscar al Dios vivo que puede traer esperanza a tu familia. Hablo de un Dios poderoso que puede traer esperanza a tu casa. No hablo de una iglesia, no hablo de una religión. Hablo de un Dios que te amó tanto, que murió en la cruz para que tengamos esperanza y para que no nos muramos con una depresión, amargados de la vida. Señor, en el nombre de Jesús queremos orar en este momento por las naciones de la tierra, por esta nación de España que te ha dado la espalda y con su soberbia y con su arrogancia se creen sabios y son necios, Señor, porque le han dado las espaldas a Dios, y no hay mayor necedad que renunciar a Dios y a su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia de estas naciones. Usa a tu amada iglesia en este tiempo para que podamos en el nombre de Jesús llevar este mensaje de vida, de esperanza, de fe y de amor a miles de corazones que hoy están desesperados, que hoy no tienen ganas de vivir, sin trabajo, enfermos, desilusionados de la vida, hartos de todo. Señor, úsanos. Y te pido, Dios mío, que podamos ser gente útil en este tiempo y que a muchos se le caigan las escamas, la venda de los ojos y se den cuenta de que el tiempo se acorta y de que el mundo no va a ir a mejor. El mundo, según tu palabra, va a ir de mal en peor. Y por eso es tiempo de buscar a Dios, de tener fe en Dios y de no perder